Hola a todos los amigos de TikTok, de las redes sociales. Con ustedes el anfitrión, un tiktokero, un servidor, Manuel Parra, predicador. Hoy me conecto con ustedes a través de esta plataforma. En estos días donde el mundo de la cristiandad celebra o hace memoria de Semana Santa, para algunos Semana Santa tiene un gran significado, para otros no, solamente es un buen fin de semana, unas vacaciones chicas para pasear, para salir a divertirse, pero también es unos días en los cuales podemos tener más tranquilidad, más reposo para pensar, para hacer cosas que no las hacemos habitualmente cuando estamos en nuestras actividades laborales, en nuestra vertiginosa vida. Podemos hacer un alto, un paréntesis en medio de un mundo acelerado. Y desde acá, desde mi búnker, estoy transmitiendo a todo el mundo hasta donde la potente comunicación de esta plataforma nos lleva. Un saludo a todos los amigos que me ven en el mundo, un saludo a mis compatriotas desde acá, desde el último rincón de Sudamérica. Estoy desde acá, desde Chile. Si ustedes buscan en el Mapamundi, Chile está en el último lugar del mundo, como cantara Ricardo Montaner. Ahí en esa angosta faja de tierra que algunos hombres de Dios han dicho de Chile que es la columna vertebral de Latinoamérica, pues Chile tiene la forma de una columna vertebral. ¿Habían pensado, se habían dado cuenta que Chile tiene la forma de una columna vertebral? Bien, un hombre o una mujer, creo que fue Cindy Yaico, profeta de Dios, dijo que Chile sería la columna vertebral de Latinoamérica para un gran avivamiento al mundo. Bien, en estos días de Semana Santa, vivimos un tiempo más moderno, pero siempre hay una predicación para el mundo actual. Hay un libro que habla de eso, se los recomiendo, lo tengo acá, para aquellos que les gusta leer, ahí sale la letra invertida. Es un libro del autor Lloyd M. Perry, que se llama Predicación Bíblica para el Mundo Actual. Este libro, aquellos que aman la predicación bíblica, aquellos que aman la Biblia, este libro los va a revolucionar, los va a despertar, los va a avivar, los va a llenar de una nueva pasión para seguir predicando en un mundo actual. Excelente libro, siempre recurro a él, siempre reflexiono tomando algunos fragmentos. ¿Por qué una predicación para el mundo actual? Hoy vivimos el modernismo, la tecnología, y parece que la tecnología, como que la televisión, las redes sociales, algunos piensan que a lo mejor han desplazado la predicación bíblica, la predicación de púlpito, y como
en este libro también que leí dice que no va a haber nada, ni por muy moderno el mundo en que vivamos, que reemplace a la predicación bíblica, a la predicación del Evangelio. Ni el periodista de CNN, ni el periodista del New York Times, ni el Washington Post, ni la BBC de Londres, ni los mejores comentaristas, ni los mejores, qué sé yo, expertos en política, analistas, van a poder reemplazar al predicador verdadero del Evangelio, al predicador verdadero de la Biblia y de la cruz. Hoy vivimos un tiempo que lo profetizó Amós, el profeta Amós, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Ahí en Amós capítulo 8 dice lo siguiente, y quiero poner este texto para una predicación bíblica para el tiempo de hoy. Amós capítulo 8, en el versículo 11 al 13, pongan atención a lo que dice y les exhorto a que puedan meditar que este texto por el profeta Amós tiene tanta vigencia hoy en un fiel cumplimiento de la Escritura para lo que hoy nos pasa, porque hoy el ser humano, las personas tienen un hambre y una sed existencial que va más allá de lo tangencial, va más allá de nuestra vida banal, de nuestra vida hedonista. La vida hedonista es buscar, los griegos buscaban el placer a través de los sentidos físicos. Y aquí Amós, apuntando a estos tiempos, dice lo siguiente: he aquí vienen días, está apuntando hacia un futuro, y esos días son estos días. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, de oír la palabra del Señor, sed y hambre de oír la palabra de Jehová. Y esto ocurrirá en estos tiempos por tener hambre de oír y sed de beber de la palabra del Señor. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente irán buscando la palabra de Jehová, irán buscando la palabra del Señor y no la hallarán. En aquel tiempo, las doncellas hermosas, refiriéndose a los jóvenes del tiempo de Amós y a los jóvenes de este tiempo moderno, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. ¿Y por qué van a desmayar de sed? Porque sus vidas no tendrán razón ni sentido de ser. Tendrán una sed y una hambre existencial, un vacío existencial que no se llena con la vida banal, con la vida libertina, con nada material.
Solamente ese lugar lo puede llenar la presencia de Dios. Un día oí una frase que me marcó de un predicador que ilustra la verdadera búsqueda de la felicidad. Esa frase que dijo ese predicador era la siguiente: así como el pez es feliz en el agua, así el hombre en la presencia de Dios. Sí, amigos, así como el pez no es completamente feliz en una pecera, en una casa. El pez no es completamente feliz en el estanque a las afueras de tu casa. El pez es completamente feliz, plenamente feliz, cuando está en abundantes aguas, cuando está en un río o en el mar. El pez es feliz. Y así también el ser humano, el hombre o la mujer que quiera ser plenamente feliz, será viviendo en la presencia de Jesucristo, viviendo en la presencia de Dios, teniendo una relación vertical con Dios, con el único Dios verdadero. Jesucristo es su nombre. Si tú tienes una relación vertical quiere decir una relación íntima, amigable con el único Dios verdadero. Jesucristo es su nombre. Bien, estos días de Semana Santa son especiales, reflexivos, porque la cristiandad conmemora la pasión de Cristo. No es que en estos días Jesús una vez más vuelve a ser martirizado, no es que en estos días o por estos días Jesús una vez más toma la cruz y realiza la vía cruz y otra vez llega a la cruz y luego pasado 3 días resucita de nuevo. No, como la tradición católica lo mira. Sí podemos rescatar, y en lo cual puede ser admirable, que los católicos son bien temerosos de estos días, no como alguna gente más libertina que estos días, como anoche habían unos por acá por donde yo vivo que estaban haciendo karaoke y cantando mexicana sin respetar la reflexión de otro. Porque estos días de Semana Santa, hace 30 o 50 años atrás, eran más reflexivos, eran más tranquilos, la gente no trabajaba, no golpeaba. Bueno, algunas tradiciones también eran malas, como que si tú te ponías a clavar con un martillo, estás de nuevo clavando a Jesús, que no puedes comer carne porque estarías comiéndote la carne de Jesús, y es por eso que en Semana Santa se come pescado, marisco. No, todas esas cosas son producto de tradiciones religiosas que están totalmente fuera y de lugar de lo que dice la Biblia. Bueno, pero aquellos que tenemos una profunda fe, que tenemos una vida cristocéntrica orientada al Jesús verdadero, a la vida verdadera en comunión con Dios, estos días para nosotros también son una ocasión más para hacer memoria, recordar de que un día Jesús se hizo hombre y que nos trajo las buenas nuevas del cielo, que Dios
estaba en Cristo reconciliando al mundo. Bueno, creo que la introducción es bien amplia, pero me gustaría compartir un tema que está ahí en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 3. Dice lo siguiente, Hebreos capítulo 10, verso 3. Voy a tomar algunos versos que nos van a servir para poder orientar lo que voy a predicar en esta predicación para un mundo actual. Hoy el mensaje de la cruz es un mensaje para un mundo actual. Más que nunca necesitamos el mensaje de la cruz. El apóstol Pablo decía, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que creemos en Jesucristo, es poder y sabiduría de Dios. Dice así, hoy quiero compartir esta reflexión bíblica o mensaje o una predicación para un mundo actual. Con un solo sacrificio puso fin al pecado. De eso quiero hablar. Con un solo sacrificio le puso fin al pecado. Dice así, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. En holocaustos y en expiaciones por el pecado no te complaciste. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el rollo del libro, diciendo más arriba, sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni en ellos te complaciste, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ha dicho luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, para establecer lo segundo, en la cual voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahí está el punto de esta predicación. Con un solo sacrificio le puso fin al pecado, donde dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez para siempre, una vez para siempre. Bueno, si nos introducimos a lo que dice el autor del libro de Hebreos, que para ver un poquito el contexto del libro de Hebreos, el libro de los Hebreos tiene como autor anónimo. No es atribuido a ninguno de los apóstoles. Algunos teólogos atribuyen que aquel que escribió el libro a los Hebreos fue el apóstol Pablo o Bernabé o Apolos. Ahí hay muchas apreciaciones de algunos teólogos. Muchos se inclinan que fue el apóstol Pablo por el tipo de lenguaje que ocupa el libro de Hebreos y por el conocimiento del escritor al libro de los Hebreos, donde tiene mucho conocimiento de la ley mosaica, donde el apóstol Pablo dice que él era hebreo de hebreo
en cuanto a la ley irreprensible, era fariseo y quien se crió a los pies de Gamaliel. Así que muchos teólogos coinciden que posiblemente el apóstol Pablo escribió el libro a los hebreos. O puede haber sido un discípulo del apóstol Pablo. Usted sabe que los discípulos de un maestro terminan hablando parecido a sus maestros y escribiendo parecido a sus maestros. Así que puede que haya sido un discípulo del apóstol Pablo como Timoteo, Bernabé o el gran predicador elocuente Apolos, ¿cierto? Pero bien, ese no es el tema central. Bueno, aquí está hablando este texto que leímos, apelando a cómo era la forma en el Antiguo Testamento de reconciliar los pecados con Dios. Era a través de holocausto, expiaciones y ofrendas. Y eso lo hacía el sumo sacerdote. Cada judío, de acuerdo a sus posibilidades, presentaba una ofrenda por sus pecados personales. Si era muy acaudalado, lógico, se le demandaba una ofrenda mejor o un sacrificio más caro o mayor. Y al que así era menos acaudalado o más pobre, se le exigía un sacrificio de aves como, qué sé yo, palomas, etcétera, para de alguna manera purificar o expiar el pecado personal. Esa era la forma en el Antiguo Testamento, una forma todavía superficial o temporal de a veces aplacar la ira de Dios por el pecado. Así se expiaba, se derramaba sangre inocente de un animal, ya sea un cordero, un primogénito animal, por la vida del pecador. Entonces, aquí el autor a los hebreos nos dice que a Dios ya no le satisfacía el sacrificio, la ofrenda, porque estos sacrificios, ofrenda en la ley mosaica, en la ley de Moisés, se hacían cada año, siempre. Todos los años se expiaba el pecado. Una sola vez entraba el sumo sacerdote con sangre ajena y expiaba el pecado del pueblo y los pecados del mismo sumo sacerdote. Una vez al año, eso se llamaba el Yom Kippur. Bien, entonces aquí el autor a los hebreos en el capítulo 10 toma este conocimiento de la ley para afirmar que ya a Dios no le complacían esos sacrificios temporales. Entonces, en el verso 5 dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea, el Señor Dios ya sacrificio y ofrenda ya no le habían complacido. Y dice: pero me preparaste cuerpo. Entonces aquí es como que estuviera hablando en la eternidad el Señor Jesucristo con el Padre. Y mirando a través de la cronología de todos los tiempos hasta nuestros días y hasta los días en que Jesús aparece, se humaniza, se hace hombre. Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Y ahí está el plan de la salvación. El plan de la salvación se revela aquí, donde Dios anticipadamente, en su sabiduría, en su conocimiento eterno, preparó la fórmula, el método, cómo expiar el pecado del hombre que lo llevaba a la condenación. Y la manera era preparar
un cuerpo para un sacrificio. Luego dice Hebreos 10, verso 6, en holocausto y expiaciones por el pecado no te complaciste. Entonces dije, es acá como que retrospectivamente el autor está retrocediendo a un punto en la eternidad donde en este diálogo entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, el Hijo dice, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como está escrito de mí en el rollo del libro. Estaba escrito en la ley misma, que vendría un cordero inmolado, que vendría alguien a ocupar el lugar de ese sacrificio, ese holocausto o de esa ofrenda, el lugar de aquel animal, diciendo más arriba, sacrificio, ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Ya Dios el Padre no le complacía, ya no era de olor fragante aquellos sacrificios. Ni de ellos te complaciste, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ha dicho luego, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo segundo. Jesucristo vino para quitar lo primero, lo de la ley antigua, del antiguo pacto, y para establecer lo nuevo, lo del nuevo pacto, lo del Nuevo Testamento, el nuevo pacto que Dios estableció con el hombre, con Israel, su pueblo, y con nosotros los gentiles, en la cual voluntad hemos sido santificados. ¿En qué hemos sido santificados? En ese sacrificio que se estableció para abrogar el antiguo. Como dice Hebreos 10:10, en la cual voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Por eso, con un solo sacrificio le puso fin al pecado. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El método, la fórmula que Dios el Padre ideó en su omnisciencia fue preparar un cuerpo para el sacrificio. Y eso consistía en que su propio Hijo amado Jesucristo se hiciera hombre, como escribe Juan Apóstol. El Verbo se hizo carne. El Verbo, la palabra viva, el que estaba al principio con el Padre, se hizo carne, o sea, se hizo humano igual que nosotros, se hizo de hueso y carne, de piel como nosotros. El Hijo se humanizó, se hizo hombre. Y Dios el Padre preparó un cuerpo. Ahora, para que el Rey del Universo, el Hijo de Dios, se humanizara, tendría que venir a nacer como todos los hombres, como hemos nacido tú y yo, con la excepción, como lo dicen los evangelios, que Él no fue engendrado ni de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Bueno, y ahí vamos al nacimiento virginal de Jesucristo, que fue ahí fertilizado el óvulo de María por una semilla bendita del Padre, y ahí Jesús se hace hombre, nace, crece y se da a conocer. Bien, tenemos que entender que Jesucristo ofreció un solo sacrificio.
O Dios el Padre ofreció un solo sacrificio, y con ese único sacrificio le puso fin al pecado. Jesús abrió un nuevo camino para nosotros, un camino que antes estaba cerrado al Padre. Lo podemos leer y afirmar mejor ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículos 21 y 22 dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Hebreos 4:16. Y aquí en Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones purificados de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Bien, tenemos que saber que el sacrificio de Jesucristo en la cruz le puso fin al pecado. Ese pecado que heredamos de nuestro primer representante Adán, por cuanto el pecado entró por el mundo por un hombre, y así el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso todos somos constituidos pecadores, llevamos el gen del pecado desde que somos gestados, desde que nacemos, el pecado adámico, y se suman nuestros pecados personales. Y por esos pecados somos reos de condenación eterna. Necesitábamos entonces un sustituto, necesitábamos un mediador, necesitábamos un cordero sin mancha, necesitábamos un cuerpo para el sacrificio, y es aquí donde Jesús se humaniza, se hace hombre, se hace carne, igual que tú y yo, pero sin pecado. Y Jesús viene con una sola misión: ir a la cruz y pagar el precio alto, inalcanzable. Solamente Jesús lo podía hacer, de ponerse en sacrificio vivo por nuestros pecados en la cruz. La forma en la cual Dios reconcilió al hombre del pecado fue la cruz. El método, el elemento por medio del cual Jesús nos reconcilió fue la muerte en la cruz. No netamente la forma de la cruz ni el símbolo de la cruz. Tiene un significado en la cristiandad, pero nos sirve mucho andar con una cruz y pedir protección por andar con una cruz, o crees que estás muy protegido porque andas o te estampas la cruz en los brazos, o andas con un pendiente de cruz, un aro de cruz, una gargantilla de cruz, una pulsera de cruz. No. Es lo que ocurrió en la cruz lo que te protege. Es el sacrificio que ocurrió en la cruz, es lo que nos salva, nos protege y nos libra de nuestros pecados y de la condenación. Bien. El diseño del plan de salvación fue la encarnación. El diseño de ese plan de salvación fue la encarnación. Sacrificios de animales y ofrendas no fueron suficientes. Y el libro de Hebreos 10, verso 5 dice: más me preparaste cuerpo. La encarnación de Jesús fue el medio para salvar a la humanidad. Y lo dice Juan en el capítulo 1, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el verso 14. Mire lo que dice el apóstol Juan:
Y el Verbo se hizo carne, o el Verbo se hizo humano, se hizo hombre. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De verdad, la encarnación de Jesús fue el medio para salvar a la humanidad. Confirmémoslo ahora, si leemos Gálatas, ahí, capítulo 4, en los versos 4 y 5, Gálatas dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. ¿Ve? La encarnación de Jesús, o que Jesús se hiciera hombre, fue el medio para salvar a la humanidad y el medio por el cual fuésemos recibidos y adoptados como hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios por la encarnación de Jesucristo y por recibirle a Él como el medio de nuestro rescate, porque con un solo sacrificio le puso fin al pecado. Así es que lo que recordamos en esta Semana Santa es tremendo. Algunos lo celebran de alguna manera que ni siquiera saben. Bueno, algunos hacen procesiones, romería. Algunos en estos días, aún por allá por Filipinas, se crucifican sabiendo que de así recuerdan el sacrificio de Cristo o agradan a Dios. Algunos pagan manda. Bueno, todo eso está fuera, extrabíblico, fuera de la Biblia. Lo único que puede perdonar nuestros pecados es el sacrificio de Cristo, y aceptar ese sacrificio y aceptar a Jesús. Jesús una sola vez fue a la cruz y murió, una sola vez. Jesús una sola vez resucitó, y no es que en estos días de Semana Santa vuelvas a resucitar. Él resucitó y está vivo, y puede salvar a quienes se acercan a Él con fe. Bien, bastó solo un sacrificio para ponerle fin al pecado. Quiero que usted piense la forma, la manera, cómo Jesús fue a la cruz. En realidad fue una tortura. A Jesús lo torturaron antes de ir a la cruz. El látigo romano. El látigo judío eran 40 azotes menos uno, pero el látigo romano eran más azotes. La idea era darle una lección a los que se levantaban en contra del imperio romano de ese entonces, aquellos que se levantaban ante César. César se creía el único Dios. Por eso perseguían a los cristianos, porque los cristianos del primer siglo decían: César no es nuestro Dios es el Señor Jesucristo. Por eso los mataban, los echaban a los leones, los decapitaban, los crucificaban. Quiero darle a entender qué significa expiación, porque Jesús lo que hizo en la cruz fue expiar nuestros pecados. La expiación es la remoción de la culpa o pecado a través de un tercero. ¿Escuchó? Eso es expiación. Es la remoción o es quitar la culpa o el pecado a través de un tercero, que otro tome tu lugar. El sujeto culpable, en este caso nosotros, los pecadores,
Y eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. El sujeto culpable, en este caso el pueblo de Israel, por eso hacían expiaciones año tras año. Y ponían un animal al sacrificio y derramaban su sangre inocente. El cordero tenía que ser de 1 año, sin defecto. Lo guardaban por 4 días. El cordero se sacrificaba el 14 de abril. Tomaban un cordero primogénito y lo cuidaban. Desde el día 10 lo encerraban para que no se dañase, no se rajuñase y estuviera perfecto para el sacrificio. Y por 4 días lo guardaban. Al día 14 el sumo sacerdote lo degollaba en el altar y presentaba la sangre en expiación por los culpables. Pues bien, eso significa expiación. La remoción de la culpa o el pecado a través de un tercero. Otro toma tu lugar. El sujeto culpable, en este caso tú y yo que somos pecadores y todos los hombres que somos pecadores, queda absuelto, queda libre de cualquier culpa, de cualquier pena, por medio de aquel objeto, por el medio de aquel cordero sacrificial. En este caso el cordero sacrificial fue Jesucristo, que se hizo hombre, se hizo un humano de carne y hueso como tú y yo. Pero en la ley era por medio de un cordero animal que otra persona era quedada absuelta. En el caso nuestro, Jesús tomó nuestro lugar. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como Juan el Bautista predicaba y como el profeta Isaías en el capítulo 53 habló de los sufrimientos del siervo de Dios. Él, Jesucristo, es el castigo de nuestra paz. Y por sus heridas fuimos curados. Por su sacrificio fuimos curados. Isaías 53, verso 10. Isaías 53, verso 7 al 10, dice lo siguiente. Angustiado él. Isaías 700 años, con su óptica de profeta, habló del sacrificio de Cristo en la cruz. Angustiado él, sí, Jesús fue angustiado. Y afligido. No abrió su boca. Para ir a la cruz Jesús no abrió su boca en defensa. Él podría haberse defendido, yo soy inocente. Yo no soy culpable, pero no abrió su boca. Isaías escribe, como cordero fue llevado al matadero. Quiero que piense usted cómo los corderos son llevados al matadero. Los corderos cuando van a ser degollados o muertos en el matadero, no gimen, no gritan, se dejan matar. Yo una vez vi cómo se degollaba un corderito para comerse y realmente me erizó la piel cuando veía cómo le degollaban el cuello y le botaban la sangre en un tiesto y luego le empezaban a quitar la piel. Y me acordé de las palabras del profeta Isaías capítulo 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ahí está el sustituto. Con un solo sacrificio le puso fin al pecado. Ahí está. Amigo, amiga, el sacrificio de Cristo fue por ti y por mí. Con un solo sacrificio, Dios el Padre le puso fin al pecado. Jesús con un solo sacrificio
No esperemos otro sacrificio. El sacrificio ya fue hecho. Hace más de 2000 años en la cruz, cuando fue la crucifixión de Cristo, Él se ofreció como cordero en la cruz. Y ahí le puso fin al pecado. Una predicación para el mundo actual: hemos sido absueltos de nuestra culpa por ser pecadores. Nuestro pecado ha sido absuelto. Fuimos absueltos de la culpa, del pecado que nos decía, de Satanás que día y noche nos recordaba, y algunos todavía les recuerda siendo cristianos que son pecadores, culpables. No, ya no eres culpable. Ya Jesús pagó una sola vez el precio y no tienes que hacer ningún otro sacrificio. Por eso ahora entiendo a aquel joven que me evangelizó en la calle, porque él me decía: Dios puede cambiar tu vida. Y yo decía: ¿cómo Dios va a poder cambiar mi vida? Yo me miraba a mí mismo con tantas fallas, tantos pecados. ¿Cómo Dios me va a poder perdonar? Y yo le preguntaba a ese evangelista que me predicó en la calle y me evangelizó. Le dije: ¿pero qué tengo que hacer para que Dios me perdone? ¿Tengo que pagar una manda? ¿Tengo que pagar algo? No, me dijo, no tienes que pagar nada. Está todo pagado en la cruz. Solamente tú tienes que dar un paso de fe y aceptar a Jesucristo como tu personal Salvador. Y ahora entiendo que Jesús, con un solo sacrificio, con el sacrificio de sí mismo, le puso fin a nuestro pecado, a nuestra culpa. Ya no somos culpables, ya no somos reos. Ya no iremos a la sentencia final. No hay sentencia final para nosotros, hemos sido absueltos. Nuestro abogado pagó el precio. Si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amigo, donde estés en el mundo, acepta a Jesucristo, acepta que Él fue el único que pagó el precio, el sacrificio, para absolverte, libre de culpa, libre de pecado. Acéptalo ahora como tu personal Salvador. Si lo quieres aceptar, donde estés mirándome, escuchándome a través de estas redes sociales, de TikTok o de Facebook o de cualquier red social, o este video que pueda andar por ahí en algún portal, solo tienes que cerrar tu ojo o abrir tu corazón, ni siquiera cerrar tus ojos, sino aceptar que Jesús tomó tu lugar en la cruz, que con un solo sacrificio le puso fin al pecado. Hace conmigo esta oración. Señor Jesús, creo que tú te pusiste en expiación como el sustituto, tomaste el lugar para perdonarme y salvarme a través de tu sacrificio, a través de tu sangre. Y ahora, al escuchar a este predicador, creo a este mensaje, a esta palabra, y acepto a Jesucristo como mi personal Salvador. Rindo mi vida a Él. Perdóname, Dios, todos mis pecados, quita la culpa en mí. He cometido pecados aborrecibles, vergonzosos, pero ahora te pido que me limpies de mis pecados. Quiero nacer de nuevo y quiero que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, te acepto como mi personal Salvador. Tu palabra dice que todo aquel que te invocare será salvo y aquel que te invocare no será avergonzado. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Si con tu boca confiesas que Jesucristo es el Señor, Dios te perdona, te salva y te libra de la condenación. Gracias, Señor, porque tú pagaste el precio de mi rescate. Con un solo sacrificio le pusiste fin al pecado en el mundo. Gracias. Te alabo, te adoro. Amén y amén. Dios te bendiga. Un abrazo. Hay fiesta en el cielo cuando alguien viene a Jesucristo. Bien, Dios te bendiga.
Nos veremos en otra oportunidad a través de esta plataforma. Desde acá, desde mi búnker, de esta plataforma virtual, de este búnker virtual, de este búnker desde donde predico una predicación para el mundo actual, te saluda el pastor evangelista Manuel Parra. Un abrazo, que sea un fin de semana ya de Semana Santa cargado de bendición, y recuerda, eres libre de la culpa, eres libre de todo aquello que te persigue, porque Jesús en la cruz pagó el precio. Él te absolvió. Ya no te mires como un ladrón, un pecador, un vergonzoso, qué sé yo, ser humano, no. Ahora eres una joya preciosa en las manos del Dios que te creó. Dios te bendiga, chao.